Muy bien, estamos de regreso con esa imagen filtrada ahí de la versión de la Cumbre Ranchera 2024. No, sí, 2024, era efectivo. Volvemos porque en esta restando de programa queremos conversar o más bien dar a conocer sobre esta fecha, 12 de febrero, donde durante esta mañana se conmemoró en Talca la proclamación de la independencia de Chile. Y en nuestro matinal más positivo esta mañana también comentábamos respecto a la pugna histórica que existe entre Concepción, entre Santiago, entre Talca, entre estas comunas donde se pelean por cuál fue la que finalmente se firmó o se declaró el acta de la independencia. Es por ello que traemos a colación un reportaje muy en extenso que está en un medio regional que es Diario Talca, donde se hace todo un recuento respecto a lo que fue este proceso de la proclamación de la independencia de Chile de, en este caso, el gobierno, o más bien el reinato, el reino español. ¿Cómo se llega a esto? Y también otra pregunta que surge, ¿por qué no se celebra fiestas patrias o no se celebra la independencia del país en la fecha que corresponde? Porque acá en Chile celebramos la primera Junta Nacional de Gobierno, ocurrida en 1810, ¿no? 8 años antes incluso de la independencia de Chile. ¿Qué tan relevante es ese acontecimiento en la historia de nuestro país que lo mantenemos como un festivo en fechas de septiembre? Lo vamos a conocer a continuación en los minutos que nos restan. Tras la contundente victoria que tuvo el ejército de los Andes en la cuesta de Chacabuco, gran parte del territorio chileno quedó libre de la presencia de tropas realistas, configurándose una independencia de facto. Poseía gobierno propio, que dictaba normas, tenía bandera, escudo de armas y acuñaba moneda con la inscripción de Chile Independiente, restando efectuar una declaración formal de independencia, como ya se habían hecho en otros países como Estados Unidos en 1776, en Haití, que proclamó su independencia antes que nosotros en 1804, Venezuela lo hizo en 1811, Nueva Granada y México en 1813 y las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816. De ello estaba plenamente consciente Bernardo O'Higgins, por entonces general y director supremo, quien durante su estadía en Londres había sido discípulo de don Francisco de Miranda, con todas estas ideas revolucionarias, ¿no?, de formar un continente libre de todo lo que era el yugo de los reinos europeos en este caso. Así, el 17 de noviembre de 1817, la Junta Gubernativa de Santiago, con acuerdo de O'Higgins, decidió someter a plebiscito la opción de declarar la independencia de Chile u oponerse a ella, para lo cual se abrieron 2 libros en cada pueblo. En uno firmarían los que aceptaban y en el otro quienes rechazaban tal idea. Ojo que uno cuando habla de que se sometió a un plebiscito, no estamos hablando de un plebiscito universal como es lo que ocurre actualmente cuando tuvimos los 2 plebiscitos, ¿no?, con voto obligatorio, con voto universal, donde todos podían emitir su sufragio. En este caso estaba más restringido la toma de decisión en este plebiscito, donde se preguntaba si se declaraba o no la independencia de Chile. En uno firmarían los que aceptaban y en el otro quienes rechazaban tal idea. Ahí vemos a Julio Milostich interpretando a Bernardo O'Higgins. Solo Concepción se manifestó a favor de la monarquía, es decir, a seguir siendo parte de la corona española, rechazando la decisión de independizarse, lo que sería determinante para que el prócer insistiera en retrofecharla, haciéndola datar en Concepción a primero del actual, como se verá un poco más adelante. El gran promotor de la tesis penquista
es decir, de esa corriente de historiadores y profesiones afines que sostienen que O'Higgins declaró la independencia de Chile en Concepción el 1 de enero de 1818, fue Carlos Oliver Schneider, naturalista de origen uruguayo, nacido en 1899, quien se trasladó a Chile en 1910, año en que ingresó al liceo de esa ciudad, ya que su padre era diplomático y se fue a residir en Concepción. Por tanto, el 3 de diciembre de 1939 publicó un artículo en el diario de Concepción, El Sur, que todavía existe, titulado ¿Dónde se firmó el Acta de la Independencia?, con el objetivo de dar a conocer que el hecho había ocurrido en Concepción y también para refutar un artículo anterior que aseveraba que una casa que se iba a derribar en dicha urbe era heredera de aquel suceso histórico. Sin decir de dónde obtuvo esa información, expresó que hubo 3 actas. Una, la redactada en Concepción el 1 de enero de 1818, la segunda manuscrita por el coronel Santiago Fernández y firmada por O'Higgins en Talca el 22 de enero, pero que llevaba data de la firmada en Concepción. Y la tercera, una reproducción autorizada de la segunda, mandada a sacar en 1842, equivocándose en el año, pues fue en 1832, por el presidente Joaquín Prieto, firmada posteriormente por O'Higgins y sus ministros. Afirmaciones que no refieren fuente documental histórica ni legal alguna. Curiosamente, anexa que fue firmada sobre un tambor, dice la tradición oral, para a renglón seguido contradecirse al expresar que es posible, y algún fundamento habrá para ello. Sin embargo, sabemos que siempre la avanzada estuvo cubierta por tropas de caballería y en ese caso un tambor estaba de más. Por lo tanto, se contradice un poco la versión de este autor de ascendencia uruguaya, Carlos Oliver Schneider, que hacía un tambor en estas tropas, ¿no? Era como inconsecuente. Así se considera esa supuesta acta firmada por O'Higgins en un tambor en Talcahuano y aquella otra jurada en una ceremonia en la Plaza de Concepción, ciudades separadas entonces por 15 kilómetros de distancia, por lo cual se efectuó en la noche una fiesta en la casa del coronel Patiño. Se desprende que existieron no 3, sino 4 actas, algo que era inaudito. He ahí la esencia de su tesis. Finalmente, en 1950 se publicó su libro de oro de la historia de Concepción, en el que compartiría autoría con Francisco Zapata Silva. Si su coautor falleció el año anterior y siempre se le ha sindicado como quien fijó relato en comento, ¿cómo pudo recopilar información más de 50 años antes? Se llegó a Chile en 1910. Ahora, avanzando un poco en la historia, cabe destacar respecto a que para entender por qué O'Higgins y los líderes patriotas decidieron que el Acta de la Independencia se retrofechara y datara de Concepción, se debe considerar que al abandonar las fuerzas militares y el ejército de los Andes en la provincia de Concepción, dejaron ese territorio nuevamente en manos de los realistas. La autoridad imperante volvía a ser el rey Fernando VII. Podía esperarse que los revolucionarios acataran órdenes y disposiciones de los representantes del rey en Concepción. No debiese quizás ocurrir lo mismo en sentido inverso. Por eso Higgins explicitó que la emancipación abarcara la totalidad del territorio chileno, inclusive Concepción, ciudad abiertamente monárquica y que había rechazado la opción de independencia. Por eso la insistencia de que O'Higgins en que el acta de declaración de la independencia del 12 de febrero estuviese fechada el 1 de enero de 1818. Fue un ejercicio de soberanía de parte del director supremo, quien aprobó la nueva declaración, según sus términos,
el 2 de febrero de 1818 en Talca. En síntesis, acta no verba, hechos, no palabras. Así que eso es parte del recorrido que podemos dar entre algo mucho más extenso de este artículo que está en Diario Talca, pero la gran pregunta ahora es, ¿por qué no celebramos nosotros como país la independencia de Chile? Sino más bien un hecho que también tiene relevancia histórica, que fue la primera Junta Nacional de Gobierno, donde también participó O'Higgins, ¿no?, en 1810. Bueno, cuando se piensa un poco de la independencia de Chile, muchos imaginan que los festejos se llevan a cabo los 18 de septiembre. Sin embargo, la declaración, ya lo sabemos, es el 12 de febrero. La declaración de independencia fue firmada por O'Higgins, al menos fechada el 1 de enero de 1818. Sin embargo, más tarde, una nueva acta se aprobó y se presentó a la ciudadanía en Talca el 12 de febrero de 1818, y que de hecho uno lo puede ver, al menos el texto, en el Museo Higginiano de la capital regional. Si bien los hechos que ocurrieron el 18 de septiembre de 1810, que son los que año a año se celebran, ¿no?, en feriados bastante extensos por lo demás, influyeron de manera importante en el curso histórico del país, lo cierto es que lo que se celebra no es la independencia de Chile. La primera Junta de Gobierno es lo que tuvo lugar en dicha fecha. Y si bien se trató de un gatillante crucial para el proceso de la independencia, lo significativo es que fue la primera vez que la aristocracia criolla tomó el control de su propio país. Esto según indica la Biblioteca Nacional. Lucrecia Enríquez, profesora de Historia de la Universidad Católica de Chile, expresó a BBC, además la Declaración de Independencia guardaba una relación muy estrecha con la imagen de Bernardo O'Higgins. Este fue derrocado en 1823, pasando a ser una figura no grata para una parte de la población, y ahí se fue al exilio a Perú. Según consta en la Biblioteca Nacional, durante el gobierno de José Joaquín Prieto, en 1837 se dictó un decreto por el cual se eliminó el festejo del 12 de febrero, quedando solo el 18 de septiembre. ¿Y esto por qué? Principalmente por la época. No era muy rentable contar con un festivo en época de verano. De hecho, si uno analiza nuestro calendario, ¿no?, calendario gregoriano, pero el que nos rige a nosotros como país, con los feriados ya sean religiosos, los que están relacionados también con el Día del Trabajador, que ese es, sabemos, a nivel universal el 1 de mayo. Lo cierto es que uno, si revisa el calendario, ni enero ni febrero tienen un festivo. Y eso es porque en nuestro país la época de enero y febrero es bastante importante por el ámbito del sector agrícola. Es decir, contar con un festivo, en este caso, era muy perjudicial en la producción, en las cosechas que se daban en nuestro país por aquellos años, y es por ello que Joaquín Prieto en 1837 lo suprimió. Pero esto también se enmarca en lo que fue la victoria de la batalla de Chacabuco, una de las también batallas cruciales que tuvo que ganar, en este caso, el ejército de los Andes, para lograr la independencia de Chile. Esto ya en 1817, es por ello que O'Higgins elige el 12 de febrero, en este caso para la proclamación del Acta de la Independencia, porque coincidía también con un año antes la batalla de Chacabuco. Eso al menos a nivel histórico. Nos quedamos solamente con septiembre, pero sabemos que igual se celebra en gran medida. Muchas personas se impresionan, al menos turistas que vienen de otras partes de otros países, y claro, se impresionan la cantidad de días festivos que tenemos los chilenos para celebrar la primera Junta Nacional de Gobierno. Eso al menos haciendo hincapié en lo que se conmemora durante esta jornada, y que también iba a estar con algunas actividades. En la mañana
participaron autoridades regionales, comunales de Talca, en la catedral de la capital regional, en una misa conmemorativa de estos 207 años de la proclamación del Acta de la Independencia. Y al mismo tiempo, ahora en la tarde, a eso de las 5, en unos minutos nada más, en 10 minutos, iba a haber una representación de la proclamación del Acta de la Independencia en el Museo Higginiano, uno de los también recintos con los que cuenta nuestra región, que bueno, está el Salón O'Higgins, que está completamente dedicado a quien fuera director supremo, y también pueden apreciar varios de los visitantes lo que es el Acta de la Independencia, que también está digitalizada. Uno la puede ver en la Biblioteca Nacional. Está el documento en PDF donde al menos puede encontrar el manuscrito, en esos tiempos escrito en puño y letra, pero está digitalizada para que las personas lo puedan apreciar. Así que eso es parte de nuestra historia. Al menos Talca es el lugar donde se proclama la independencia de nuestro país. Y en los minutos que nos restan, muy breve, queremos darles a conocer esta información debido a las altas temperaturas que sabemos el sector agrícola se ve a veces afectado por las sequías, por todo lo que es escasez hídrica, pero también los consumidores, porque sabemos que la fruta se madura más rápido o los vegetales también se descomponen a una mayor velocidad que en este caso temporada de otoño, temporada de invierno. Por ello que le vamos a dar algunas recomendaciones de cómo preservar, cómo mantener por más días o conservar estos alimentos del ámbito agrícola. Durante los meses de verano, este intenso calor acelera los procesos de descomposición de los alimentos, favoreciendo así la proliferación de los microorganismos y la aparición de hongos, tanto en frutas como en verduras. De allí que una conservación adecuada sea un factor clave en la seguridad alimentaria, entendiendo la importancia de evitar desperdicios, así como los riesgos en salud que implica ingerir comidas eventualmente descompuestas o contaminadas. La Academia de la Universidad O'Higgins, Claudia Forster, explicó que mantener la cadena de frío, así como el almacenamiento adecuado de frutas y verduras, constituye una de las formas más efectivas para prolongar la vida útil de los alimentos, puesto que retrasa su proceso de descomposición, preservando el valor nutricional de estos al tiempo de reducir el margen de los desperdicios. Forster subraya que cuando el calor supera los 30 grados, que son las temperaturas que por estos días estamos registrando, no solo es crucial proteger los alimentos del sol, sino también garantizar que estos se mantengan en condiciones óptimas, lo que se logra en un ambiente refrigerado, reduciendo el riesgo de bacterias y conservando así los nutrientes esenciales. Adicionalmente, la refrigeración evita la pérdida de agua, manteniendo la textura y aspecto fresco por más tiempo en hortalizas, según indica la académica. Además de lavar las frutas y verduras antes de almacenarlas, con la excepción, en este caso, de los champiñones, la experta recomienda separar los diferentes tipos de frutas y verduras, a objeto de evitar que unas aceleren el proceso de descomposición de otras, surgiendo el uso de recipientes de fibra natural o bolsas perforadas para facilitar la transpiración y disminuir la acumulación de humedad. En cuanto a la congelación, Forster señala que con esta práctica se conserva por más tiempo la frescura, nutrientes y sabor de las hortalizas. Asegura que el congelamiento, a veces subestimado, pero efectivo, detiene el proceso de maduración, lo cual es ideal cuando no se planean usar los alimentos de manera inmediata. Se pueden congelar hortalizas como espinacas, acelgas, guisantes, zanahorias y brócoli, así como arándanos, fresas y moras, todo lo que son berries.
El objetivo es mantener la calidad y su disponibilidad para toda la temporada, sin que estos pierdan sus propiedades nutricionales, garantizando su consumo seguro a largo plazo. ¿Cuáles son los consejos ya prácticos? Además que ya la académica nos entregaba algunos. Tener ambientes frescos, secos y seguros. Respecto a la conservación de hortalizas, en otros ambientes la docente asegura que éstas pueden mantenerse fuera del refrigerador siempre y cuando estén en un lugar fresco, seco y oscuro. Condiciones cruciales para evitar la aparición de moho y otros microorganismos. Según la experta, ambientes como estos también ralentizan la maduración, beneficiando especialmente a verduras y frutas con bajo contenido de agua, tales como las papas, cebollas, zapallos, ajos, al igual que las sandías, manzanas y peras. Los alimentos cocinados, la médica veterinaria indica, alerta que las preparaciones cocidas requieren cuidados especiales en el sentido de que una vez preparadas deben enfriarse a temperatura ambiente, no más de 2 horas antes de refrigeradas en recipientes herméticos hasta por un máximo de 3 días previo a ser consumidas. Si no se utilizan o no se consumen en ese tiempo, hay que congelarlas para evitar desperdicios innecesarios. Y justamente para evitar ello, Forrester plantea que con una adecuada organización se puede minimizar significativamente el desperdicio alimentario en verano. La clave para la experta consiste en planificar las compras de forma consciente, almacenar adecuadamente los alimentos y usar sobras de manera creativa. Por ejemplo, utilizar coolers para transportar alimentos frescos desde el mercado a casa. Evita que los productos se deterioren en el trayecto. Además, verificar la frescura de los alimentos antes de comprarlos. Es una práctica sencilla pero efectiva. Y finalmente, promover lo que es el reciclaje orgánico, todo lo que algunas familias ya lo están llevando a cabo, el llamado compostaje. Como compostar restos de frutas, verduras, no solo evita el desperdicio indeseado de comida, sino que contribuye a la inocuidad y sostenibilidad alimentaria dentro de los hogares. Finaliza la experta invitando a prolongar la vida de los alimentos implementando estas prácticas de gran utilidad. Eso es al menos algunas recomendaciones para mantener los productos agrícolas y no comprar en exceso. También hay que tener aquí un cálculo de lo que se va a consumir, ya sea para la jornada, para el día, para la semana, cómo se van también separando las frutas, ¿no? Para que no se vayan madurando tan rápido. Y la importancia también del refrigerado en algunos productos como son los berries, que algunos lo hacen hasta el invierno incluso, y pueden disfrutar de estas frutas a lo mejor en un formato de jugo, de batidos, en época de invierno, de otoño, o ya quizás pensando para la temporada de primavera-verano del año siguiente. Eso ha sido esta edición de El 30 te ayuda. Un gusto haberlos acompañado a esta hora de la tarde. Ya viene en Linares el programa Contigo en la tarde. Que esté muy bien.